¿Dónde reposa hoy la fuerza que alguna vez estremeció imperios, abrió ríos y derribó murallas? ¿Qué quedó de aquel cofre sagrado, cubierto de oro y misterio, que se alzó como el símbolo más poderoso de la alianza entre Dios y su pueblo? El arca del pacto no fue un simple objeto, fue el corazón latente de una nación naciente, la representación tangible de lo invisible, el trono terrenal del Altísimo. En torno a ella se escribieron páginas de gloria y tragedia, victorias épicas y derrotas desgarradoras, promesas eternas y juicios implacables. Su historia es, al mismo tiempo, la historia de un pueblo que caminaba entre la fe y la desobediencia, entre la esperanza y el exilio. Todo comenzó en el desierto, bajo el cielo abrasador y el eco de voces que habían visto prodigios y temblado ante la montaña ardiente. Israel había salido de Egipto con mano poderosa, conducido por Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios como quien conversa con un amigo. En el Sinaí, entre relámpagos y estruendos, descendió la ley, tablas de piedra escritas por el dedo divino. Fue entonces cuando se ordenó construir un santuario, un tabernáculo que se convertiría en la morada del Dios invisible en medio de su pueblo. Y en el corazón de ese santuario habría de reposar un arca, un cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, con un propiciatorio coronado por 2 querubines alados. No era un artefacto humano, sino el trono mismo de Yahvé sobre la tierra. El arca contenía las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón que había florecido como señal de elección divina. Era la síntesis del pacto, la memoria del alimento celestial, el testimonio de la autoridad sacerdotal y la voz grabada en piedra del Dios eterno. Para los israelitas, era la certeza de que no caminaban solos, de que la nube y el fuego que los guiaban se materializaban en aquella caja resplandeciente. Allí se posaba la gloria, la Sequiná, esa presencia luminosa que ninguna palabra podía describir sin quedarse corta. Desde sus primeros días, el arca se convirtió en el eje de la identidad israelita. Moisés no daba un paso en el desierto sin que la nube se alzara sobre el tabernáculo, y cuando el pueblo marchaba, el arca iba al frente, como estandarte viviente de la protección divina. Era la confirmación de que aquel pueblo errante no era una tribu cualquiera, sino una nación destinada a transformar la historia. Cada batalla, cada jornada de hambre o esperanza, encontraba en el arca un recordatorio de que Dios mismo habitaba entre ellos. Cuando la generación de la esclavitud fue consumida en el desierto y Josué tomó el liderazgo, el arca fue testigo de un nuevo capítulo. Frente a las aguas imponentes del Jordán, el arca se adelantó, llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Apenas sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron en un muro invisible, y el cauce se secó para que toda la nación cruzara en seco. Así, como siglos antes el mar había huido ante la vara de Moisés, ahora el Jordán se inclinaba ante el cofre dorado. No eran los hombres ni sus fuerzas quienes abrían camino, sino el Dios que moraba entre los querubines. El arca fue también protagonista de una de las escenas más memorables de la historia bíblica, la caída de Jericó. Durante 7 días, Israel rodeó en silencio las murallas imponentes de la ciudad, mientras el arca marchaba en procesión solemne, acompañada de trompetas y sacerdotes. En el 7º día, al sonar el clamor de las bocinas y el grito del pueblo, las murallas se derrumbaron como arena bajo el viento. El poder no residía en el ruido ni en la estrategia militar, sino en la presencia del arca, en la certeza de que Dios mismo peleaba por ellos. Pero el arca no era un amuleto, no respondía a caprichos humanos ni podía ser usada como herramienta mágica. Cuando Israel desobedeció en Ai y trató de tomar la ciudad sin consultar a Dios, la derrota fue inevitable. El arca no se movió, permaneció en reposo, como un recordatorio de que la fidelidad era la condición del pacto. Años más tarde, cuando los israelitas se enfrentaron a los filisteos, creyeron que llevar el arca al campo de batalla les garantizaría la victoria. Pero la corrupción de los hijos de Elí, la negligencia sacerdotal y la rebelión del pueblo habían abierto un abismo. Así, en la llanura de Afec, el arca fue capturada. Fue un día oscuro, 30,000 soldados cayeron, los hijos de Elí murieron, y la gloria se apartó de Israel. Una mujer dio a luz y llamó a su hijo Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel. El arca, el símbolo más sagrado, había caído en manos enemigas. Sin embargo, ni siquiera los filisteos pudieron contener su poder. Trasladaron el arca al templo de Dagón en Asdod, pero al amanecer hallaron a su dios postrado ante ella, derribado. La segunda noche, la estatua de Dagón apareció decapitada y con sus manos arrancadas. Ciudades enteras fueron azotadas con plagas y sufrimientos,
hasta que comprendieron que aquel cofre no era un trofeo, sino fuego vivo en sus manos. El terror se esparció entre los filisteos, y finalmente decidieron devolverla. La colocaron sobre una carreta, guiada por vacas, y sin necesidad de látigo ni conductor, los animales marcharon directamente hacia territorio israelita. Así volvió el arca, no por poder humano, sino por la mano misma de Dios. Pero incluso en su retorno, el arca imponía respeto y temor. En Bet-Semes, algunos hombres osaron mirar dentro de ella, y fueron heridos con severidad. El arca no era un cofre cualquiera que pudiera manipularse con curiosidad profana. Era el lugar del encuentro entre lo eterno y lo mortal, y exigiría siempre reverencia. Por esta razón, fue trasladada a Kiriat Jearim, donde permaneció bajo el cuidado de Abinadab durante 20 años. Allí reposaba, silenciosa, mientras Israel atravesaba décadas de incertidumbre, guerras y súplicas por un liderazgo justo. El tiempo del arca era también el tiempo de reyes. Cuando David ascendió al trono, comprendió que el destino de Israel no estaría completo sin la presencia de aquel cofre en el corazón de la nación. Para él, el arca no era solo un símbolo religioso, era la garantía de que su reino se fundaba sobre la voluntad de Dios. Por eso, emprendió la misión de trasladarla a Jerusalén. Fue un momento de júbilo, pero también de advertencia. En el camino, Uzá extendió la mano para sujetarla cuando los bueyes tropezaron, y cayó fulminado. David tembló ante lo sagrado y detuvo el traslado, dejando el arca en casa de Obed-Edom, donde la bendición abundó. Solo después, con gran cuidado, la llevó a Sión, acompañado de cánticos, danzas y trompetas. Jerusalén se convirtió entonces en la ciudad santa, y el arca, en el centro de la identidad nacional. David había traído el arca a Jerusalén con danzas, cantos y un gozo que parecía incendiar el aire. No era simplemente el triunfo de un rey, sino la coronación de un sueño, convertir a la ciudad de David en el epicentro espiritual de toda una nación. El arca reposaba ahora en una tienda erigida especialmente para ella, y desde allí emanaba la convicción de que la presencia divina estaba unida al destino de Israel. David, poeta y guerrero, comprendía que el poder no residía en ejércitos ni en alianzas humanas, sino en esa caja dorada que llevaba consigo la memoria del Sinaí y las promesas eternas. El rey soñaba con edificar un templo permanente, un palacio no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Pero la misión no sería suya. Al hombre de manos manchadas de sangre, no se le permitió construir la casa del Altísimo. Esa tarea quedaría reservada para su hijo, Salomón, el rey de la sabiduría, aquel que heredaría un reino consolidado y la oportunidad de erigir la obra más grandiosa que Israel jamás había conocido. El templo de Jerusalén se alzaría como el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, con el arca como su joya más preciada. Salomón, con fasto incomparable, convocó a sacerdotes y levitas para trasladar el arca desde la tienda de David hasta el Santo de los Santos del nuevo templo. Fue un día de magnificencia sin paralelo. Trompetas resonaban, sacrificios llenaban los altares, y la nación entera contemplaba el traslado con una mezcla de expectación y reverencia. Cuando los sacerdotes depositaron el arca bajo las alas extendidas de los querubines de oro que Salomón había mandado construir, una nube cubrió el santuario. Era la gloria de Yahvé llenando la casa, de tal manera que ni los sacerdotes pudieron mantenerse en pie. Jerusalén había alcanzado su cenit. El arca, el trono de Dios, reposaba en el corazón de un reino próspero y respetado en todo el mundo antiguo. Pero la historia del arca, como la del pueblo, estaba marcada por luces y sombras. La sabiduría de Salomón fue pronto opacada por su corazón dividido, seducido por alianzas políticas y cultos extranjeros. El templo permanecía como joya arquitectónica, pero la fidelidad de Israel comenzaba a fracturarse. El arca seguía en el Santo de los Santos, invisible para todos excepto para el sumo sacerdote que una vez al año entraba en el día de la expiación. Allí, en medio del silencio sagrado, se rociaba la sangre sobre el propiciatorio, recordando que la santidad de Dios solo podía encontrarse con la fragilidad humana a través del sacrificio. El arca era el recordatorio constante de la distancia entre el cielo y la tierra, y a la vez el puente que los unía. Con el paso de los siglos, la historia de Israel se tornó turbulenta. El reino se dividió: al norte, Israel con su capital en Samaria; al sur, Judá con Jerusalén como centro espiritual. El templo y el arca permanecieron en Judá, pero la corrupción de reyes y sacerdotes fue debilitando la integridad del pacto. Profetas clamaban en las calles, denunciando la idolatría y la injusticia, mientras el arca, silente en su santuario,
parecía observar el desmoronamiento de la nación que debía ser luz a las naciones. Cada generación heredaba la gloria del arca, pero también la responsabilidad de vivir conforme al Dios que moraba entre los querubines. Y una y otra vez, la responsabilidad se transformaba en traición. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, intentaron devolver el corazón del pueblo hacia la fidelidad. Durante sus reformas, el templo volvió a ocupar un lugar central, y se restauró la veneración hacia el arca. Josías, en particular, encontró el libro de la ley olvidado en el templo y lo utilizó como guía para renovar el pacto. El arca estaba allí, como testigo de cada intento de redención, como centro de cada resurgimiento espiritual. Pero el pecado colectivo era una sombra que no se disipaba fácilmente. Llegó el tiempo del juicio. Babilonia, el imperio que se alzaba como un gigante en el horizonte, fijó su mirada en Jerusalén. Nabucodonosor arrasó la ciudad, incendió el templo y llevó al pueblo al exilio. Y es aquí donde el misterio del arca se profundiza. Los relatos bíblicos no narran explícitamente su destino final. ¿Fue destruida en medio de las llamas? ¿Escondida por los sacerdotes en algún lugar secreto? ¿Trasladada lejos, aguardando el día de su revelación? Lo cierto es que, desde ese momento, el arca desaparece de la narrativa bíblica como objeto visible. El centro tangible de la presencia de Dios se desvaneció en las brumas de la historia, dejando tras de sí preguntas que atraviesan los siglos. El exilio babilónico fue un tiempo de quebranto. Sin templo, sin sacrificios, sin arca, el pueblo debió replantearse su relación con Dios. La fe dejó de centrarse en lo visible y se aferró a lo invisible, la palabra, la ley, la promesa de restauración. Profetas como Jeremías y Ezequiel hablaron de un nuevo pacto, de un futuro en el cual Dios mismo escribiría su ley en los corazones y su gloria volvería a llenar la tierra. El arca, desaparecida, se transformó en un símbolo aún más profundo. Ya no era un cofre de madera y oro, sino la expectativa de una comunión renovada que trasciende lo material. Con la reconstrucción del templo en tiempos de Esdras y Nehemías, Jerusalén volvió a levantarse, pero sin el arca. El Santo de los Santos estaba vacío, un vacío que clamaba tanto por la ausencia como por la esperanza. El lugar donde una vez reposó la gloria visible ahora se convertía en un espacio de espera, un recordatorio de que algo esencial se había perdido. Los sacerdotes continuaban sus rituales, los sacrificios no cesaban, pero la pregunta ardía en cada corazón fiel: ¿dónde está el arca? ¿Dónde se posará la gloria una vez más? Con el correr de los siglos, el arca dejó de ser solo un recuerdo histórico y se transformó en un enigma. Escritos como el de los Macabeos hablan de Jeremías escondiéndola en una cueva secreta, sellada hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y revele su gloria. Otras tradiciones sugieren que fue trasladada a lugares lejanos, incluso más allá de los límites de Israel, esperando su momento para reaparecer como testigo final del pacto eterno. Lo cierto es que el silencio en torno al arca no borró su poder, sino que lo multiplicó. Su ausencia se volvió tan elocuente como su presencia. Mientras tanto, la memoria del arca alimentó la esperanza mesiánica. Si el arca era el trono de Dios entre los hombres, ¿no habría de venir un día aquel que encarnara esa presencia de manera definitiva? Los profetas hablaban de un rey justo, de un siervo sufriente, de una gloria futura mayor que la pasada. El arca se había desvanecido, pero la promesa seguía viva. Y en esa tensión entre pérdida y esperanza, entre silencio y anhelo, el pueblo aguardaba un cumplimiento mayor, un pacto nuevo que superaría al primero. Así, la historia del Arca del Pacto, desde el Sinaí hasta el exilio, se convierte en espejo de la historia humana, una danza entre fidelidad y traición, entre cercanía y ausencia, entre lo visible y lo invisible. Fue el centro del culto, el testigo de milagros, el estandarte de victorias y derrotas, y, al mismo tiempo, fue el mayor misterio, desapareciendo en el momento en que la humanidad más necesitaba aprender que la verdadera presencia de Dios no podía limitarse a un cofre, por más sagrado que fuese. El arca cayó, pero su eco continúa resonando, atravesando los siglos con una pregunta que aún desafía: ¿dónde habita ahora la gloria? El arca había desaparecido de la vista de los hombres, pero no de la memoria. Su ausencia era como un hueco abierto en el corazón de Israel, un silencio más atronador que cualquier estruendo de trompetas. En el periodo intertestamentario, cuando los imperios de Persia, Grecia y luego Roma dominaron la tierra prometida, el pueblo continuó soñando con la gloria pasada, con aquel cofre que había representado la morada tangible del Dios eterno. Era más que nostalgia, era la convicción de que el pacto aún no estaba completo.
Los sabios, los escribas y los rabinos discutían sobre su destino, y cada generación lo convertía en símbolo de la esperanza de redención. Algunos relatos apócrifos hablaban de Jeremías escondiendo el arca en una montaña, sellándola hasta el día en que la gloria de Dios volviera a manifestarse. Otros pensaban que había sido llevada al cielo, al santuario eterno, esperando su manifestación final. Sea cual fuera su destino, el arca se convirtió en un misterio que mantenía encendida la llama de la expectativa mesiánica. Si el trono de Dios había desaparecido, ¿no significaba esto que el mismo Dios preparaba algo mayor, algo que no dependiera de un objeto, sino de su presencia viva entre los hombres? En ese contexto de espera y anhelo, los evangelios abren una nueva era. El silencio de siglos se quiebra con la voz de un profeta en el desierto y el nacimiento de un niño en un pesebre. Y aquí, en este giro inesperado, el eco del arca resuena de manera profunda. El evangelista Juan describe al Verbo hecho carne y añade, y habitó entre nosotros. La palabra griega usada, esnsen, evoca la imagen del tabernáculo, aquel lugar donde el arca reposaba en medio de Israel. Ahora, la presencia divina no habitaba en un cofre de madera recubierto de oro, sino en un ser humano, en la fragilidad de la carne. El misterio del arca encontraba una nueva dimensión. El verdadero trono de Dios entre los hombres era una persona. Jesús de Nazaret, con su vida y su palabra, se convirtió en la manifestación viviente del pacto. Donde el arca había sido símbolo, Él era realidad. Donde las tablas de la ley estaban guardadas, Él era la palabra encarnada. Donde el maná recordaba el alimento celestial, Él multiplicaba los panes y declaraba, yo soy el pan de vida. Donde la vara de Aarón había florecido como señal de elección, en él la muerte misma sería vencida con la resurrección. El arca había sido sombra, Jesús era cumplimiento. Cada milagro, cada parábola, cada gesto de compasión era la confirmación de que la gloria perdida no se había extinguido, sino que se había hecho carne. El templo de Jerusalén, reconstruido y embellecido por Herodes, seguía siendo el centro del culto judío. Pero en su interior, el santo de los santos estaba vacío, no había arca. Y en medio de ese vacío, Jesús proclamó palabras que escandalizaron: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. No hablaba de piedras ni de oro, sino de su propio cuerpo. El lugar donde Dios habitaba ya no era un edificio ni un objeto, sino una vida entregada. En él, el pacto alcanzaba su plenitud, y el eco del arca se transformaba en realidad viva. Los evangelios no mencionan directamente al arca, pero su simbolismo recorre sus páginas como un río subterráneo. Cuando María lleva en su vientre al niño prometido, su visita a Elizabeth recuerda la procesión del arca hacia la casa de Obed-edom, la alegría desbordante, las danzas, la bendición que se desata con la presencia divina. En el Apocalipsis, Juan ve en el cielo el templo abierto y dentro de él aparece el arca del pacto, rodeada de relámpagos y truenos. La visión no es arqueología celestial, sino teología profética. La gloria de Dios que antes se ocultaba tras velos ahora se manifiesta plenamente en Cristo, el Cordero entronizado. Con la muerte y resurrección de Jesús, el símbolo y la realidad se funden en un misterio mayor. El velo del templo se rasga, el acceso al Santo de los Santos ya no está limitado al sumo sacerdote una vez al año, sino abierto a todo aquel que cree. El arca, como objeto, se desvanece en la historia, pero como verdad espiritual alcanza su clímax. La gloria de Dios ya no habita en una caja dorada, sino en la comunidad de los creyentes, en los corazones transformados por el Espíritu. Pablo lo dirá con claridad: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El eco del arca no se perdió, se multiplicó. La iglesia primitiva heredó esa conciencia. En cada reunión de oración, en cada acto de compartir el pan, sabían que vivían lo que Israel solo había anticipado. El trono de Dios estaba entre ellos, no como objeto, sino como presencia viva. En las catacumbas, en las casas humildes, en los caminos de misión, se encendía la convicción de que el pacto se había renovado de manera definitiva. Donde el arca había sido cargada en hombros de sacerdotes, ahora la presencia divina se llevaba en vasos de barro, hombres y mujeres comunes, encendidos por una fe extraordinaria. Y sin embargo, el misterio del arca nunca dejó de inspirar fascinación. A través de los siglos, los cristianos siguieron preguntándose por su destino histórico. Se forjaron leyendas, que había sido llevada a Etiopía, donde aún se conserva en secreto, que fue escondida en cavernas bajo Jerusalén, esperando el día de su revelación, que aguarda en algún rincón de la tierra,
preservada por manos invisibles. Cada tradición, cada rumor, revela la misma sed, la necesidad humana de tocar lo divino, de encontrar pruebas palpables de lo eterno. Pero el mensaje profundo, el que atraviesa la Escritura, es que la gloria no depende de un objeto, sino de una relación viva con el Dios que cumple sus promesas. En la liturgia cristiana, en la poesía de los místicos, en la reflexión de los teólogos, el arca se convirtió en un símbolo de Cristo, de la Iglesia, de la misma presencia de Dios en la historia. Los querubines que extendían sus alas sobre el propiciatorio evocaban la misericordia que cubre los pecados, una misericordia encarnada en la cruz. La sangre rociada en el día de la expiación prefiguraba la sangre derramada en el Gólgota. El eco del arca, lejos de apagarse, se expandió en nuevas metáforas, en nuevas esperanzas, en nuevos lenguajes. El Apocalipsis ofrece la última visión. El arca aparece en el cielo, pero no como reliquia del pasado, sino como anuncio del futuro. Entre relámpagos y truenos, se revela que el pacto no ha sido olvidado, que la gloria volverá a llenar toda la creación. Allí, la historia del arca se entrelaza con la esperanza escatológica, el día en que no habrá más templo, porque el mismo Dios será templo, luz y morada. El arca desapareció de la tierra, pero no de la eternidad, y su legado permanece, desafiando a cada generación a preguntarse dónde se encuentra la verdadera gloria, y a reconocer que quizás siempre estuvo más cerca de lo que pensamos. La historia del arca del pacto no termina con su desaparición, sino que se expande como un río subterráneo que atraviesa los siglos. Su eco resuena no solo en las páginas de la Biblia, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Cada mención, cada recuerdo, cada especulación sobre su paradero ha alimentado la imaginación de reyes y profetas, de conquistadores y peregrinos, de arqueólogos y visionarios. El arca es más que un objeto perdido, es un misterio que palpita en el corazón mismo de la fe. En tiempos medievales, el arca se convirtió en un símbolo de anhelo sagrado. Las cruzadas, que pretendían recuperar la Tierra Santa, evocaban en sus relatos la gloria perdida del templo y el misterio de aquel cofre desaparecido. Las leyendas florecieron. Algunos aseguraban que el arca había sido trasladada a lugares lejanos, como Etiopía, donde se dice que aún descansa en Aksum, bajo la custodia de guardianes que nunca abandonan su vigilia. Otros imaginaron que los templarios, aquellos caballeros monjes, habían descubierto su secreto en los escombros del templo de Jerusalén y lo habían guardado celosamente. Cada historia añadía una capa de fascinación, cada rumor hacía crecer la sensación de que el arca, en algún rincón oculto del mundo, esperaba ser hallada. Pero más allá de la arqueología y las leyendas, el arca ha perdurado como símbolo de algo más profundo, la búsqueda del ser humano por lo divino, el deseo inextinguible de tener una prueba tangible de que el cielo no está vacío. El arca representó siempre la paradoja del Dios que habita en la eternidad y, al mismo tiempo, camina entre los hombres. Fue el recordatorio de que lo eterno puede tocar lo frágil, y de que el polvo de la tierra puede convertirse en trono de gloria. Esa paradoja no murió con su desaparición, sino que se trasladó al corazón de cada generación que busca señales de lo sagrado en medio de la historia. En la cultura, el arca se convirtió en un ícono. Pintores, escultores, escritores y cineastas la han recreado como símbolo de poder y misterio. Ha sido imaginada como un arma capaz de derrotar ejércitos, como un relicario de energía sobrenatural, como la joya perdida que podría cambiar el destino del mundo. Estas representaciones, aunque a menudo alejadas de la fidelidad bíblica, reflejan un anhelo real, la intuición de que lo divino, si alguna vez se manifiesta de manera tangible, no dejará indiferente a nadie. El arca sigue siendo, incluso en la ficción, un puente entre lo humano y lo eterno. Teológicamente, su legado es aún más vasto. Los judíos siguen viéndola como un símbolo de la alianza eterna con Dios, un pacto que trasciende la historia y que algún día será renovado. Para los cristianos, el arca es sombra y promesa cumplida, un eco que apunta a Cristo como el verdadero trono de Dios entre los hombres. Y para toda la humanidad, creyente o no, el arca es la metáfora de lo perdido que aún nos pertenece, de lo escondido que sigue latiendo en la memoria colectiva, de la gloria que un día estuvo entre nosotros y que quizá, de alguna forma, sigue estando. El dilema eterno permanece. ¿Dónde está el arca del pacto? Algunos arqueólogos han dedicado su vida a buscarla en cuevas del desierto, en ruinas olvidadas, en archivos secretos. Otros piensan que jamás será hallada, porque no se trata de un objeto destinado a la curiosidad humana, sino a la fidelidad divina.
Su desaparición no sería un accidente de la historia, sino un acto deliberado, un velo corrido por Dios mismo para recordarnos que la verdadera presencia no se guarda en cofres de oro, sino en corazones transformados. Sin embargo, la pregunta persiste porque nos confronta con algo más profundo. ¿Qué hacemos con lo sagrado cuando ya no lo vemos? Israel, al perder el arca, tuvo que aprender a vivir de la fe y no de la vista. El cristianismo, al reconocer en Cristo el cumplimiento del arca, nos desafía a vivir con la certeza de que la gloria de Dios habita en lo cotidiano, aunque no siempre podamos medirla ni tocarla. La humanidad, en su conjunto, sigue buscando arcas, sigue anhelando pruebas de lo invisible, sigue tendiendo las manos hacia un misterio que se escapa y, al mismo tiempo, se acerca. Quizá esa sea la verdadera lección del arca, recordarnos que la gloria no se captura ni se posee, solo se recibe y se honra. Israel la llevó en hombros, pero no pudo dominarla. Los filisteos la capturaron, pero fueron destruidos por su poder. Reyes la veneraron, pero no pudieron contener la infidelidad de su pueblo. Su historia enseña que lo divino no puede convertirse en amuleto, ni en trofeo, ni en garantía mágica. La presencia de Dios exige fidelidad, reverencia y justicia. Sin ellas, el arca se convierte en un testigo silencioso de nuestras traiciones. Y, sin embargo, su legado no es condena, sino esperanza. Porque el arca, en todas sus etapas, fue siempre el recordatorio de que Dios desea habitar con los hombres. En el Sinaí, en el desierto, en Jericó, en Jerusalén, en el exilio, en la cruz, y en cada corazón que busca su presencia, el mismo mensaje resuena: no estamos solos. La gloria que parecía encerrada en un cofre de oro nunca estuvo limitada a él. Era una promesa, un anticipo, un faro que apuntaba hacia algo mayor. Hoy, cuando evocamos el arca del pacto, no solo recordamos una reliquia perdida, sino que nos enfrentamos a un espejo. El espejo de nuestras derrotas y victorias, de nuestras fidelidades y traiciones, de nuestra necesidad eterna de un Dios que camine con nosotros. El arca es memoria y profecía, ausencia y promesa. Es la pregunta que nunca deja de inquietar: ¿dónde está la gloria? Quizá no en cavernas ocultas ni en templos perdidos, sino en cada acto de fe, en cada gesto de justicia, en cada vida entregada a lo eterno. El documental de su historia termina, pero el misterio sigue abierto. Porque mientras exista un ser humano que levante los ojos al cielo y se pregunte si hay un sentido más allá de la materia, el eco del arca seguirá vibrando. Es el eco del pacto, de la promesa de que el Dios que habló en el Sinaí, que marchó en Jericó, que llenó el templo de Salomón y que se encarnó en Nazaret, no ha abandonado a la humanidad. El arca no es solo historia antigua, es un llamado eterno. Y aunque sus coordenadas físicas permanezcan ocultas, su verdad espiritual sigue resplandeciendo como una llama que ninguna oscuridad puede apagar. Así concluye la travesía del Arca del Pacto en la narrativa bíblica e histórica, de objeto tangible a símbolo universal, de cofre sagrado a misterio eterno, de presencia visible a promesa encarnada. No sabemos dónde yace, pero sabemos qué significa, y quizás, al final, esa sea la mayor revelación, que el verdadero destino del arca no era ser encontrado en la tierra, sino en el corazón de todo aquel que se atreve a creer que la gloria aún camina con nosotros.